Yo les voy a hablar acerca del potencial de acción. Primero lo vamos a definir de manera general. Este potencial de acción también es llamado impulso eléctrico. Esto es una onda de descarga eléctrica que viaja a través de la membrana celular para modificar su distribución de cargas. Este potencial tiene un uso en el cuerpo para llevar información de un tejido a otro. Puede darse en diversos tipos de células, pero las más activas son las nerviosas. Puede darse la comunicación entre ellas o de una célula nerviosa hacia otros tejidos, que puede ser músculo o glándulas. El potencial de acción corresponde a cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Cada potencial de acción comienza con un cambio súbito de un potencial de membrana negativo en reposo normal hasta un potencial positivo. Después termina con un cambio casi igual de rápido de nuevo hacia un potencial negativo, el cual se desplaza a través de la membrana hasta el extremo. Para entender este proceso, vamos a tomar un segmento de la fibra nerviosa y vamos a explicar cómo se da cada proceso, el tipo de cargas, cómo cambia y vamos a ver las fases. Son 3 fases: fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización. Bueno, ahora que separamos el segmento de la fibra nerviosa para poder entender mejor, podemos ver que hay un canal de sodio activado por voltaje con su compuerta de activación hacia el exterior y su compuerta de inactivación al interior. Esta es el de color verde. Tenemos igual al canal de potasio activado por voltaje con su respectiva compuerta, este de color negro. Pero, ¿qué genera el potencial negativo intracelular? Se trata de aniones como el cloro y proteínas intracelulares no difusibles, además de cargas positivas en menor proporción, como es el potasio. Mientras que el potencial positivo extracelular es dado principalmente por el sodio. Vamos a hablar acerca de la primera fase. La primera fase, como lo habíamos mencionado, es la fase de reposo. Su voltaje es de menos 90 milivoltios. La fase de reposo es interrumpida cuando se aumenta el voltaje. Esto quiere decir que se acerca a cero. Cuando su valor está entre los menos 70 y menos 50 milivoltios, se produce la activación del canal de sodio. Esto quiere decir que la compuerta de inactivación, la que está así, se abre. Esto produce un cambio súbito y entra en un estado que permite la entrada de sodio. Entonces, al activarse esta compuerta, permite la entrada de sodio hacia el interior de la célula. Cuando se está cerrando la compuerta de inactivación del canal de sodio, al mismo tiempo se abre la compuerta del canal de potasio, permitiendo que el potasio se libere, restaurando el voltaje negativo de la membrana. Esto es la fase de repolarización. Si lo vemos en nuestro plano, ahora nuestro intervalo va a caer porque nuestro voltaje se está volviendo negativo. Estábamos en los más 35 milivolts y ahora vamos a caer. Vamos a regresar a los menos 90 milivolts, que sería la fase de reposo. Posteriormente, las cargas intra y extracelulares se restablecen para generar un patrón inicial de reposo, gracias a la contribución de la bomba sodio-potasio, generando nuevamente la fase de reposo, que es de menos 90 milivoltios. Esto genera la fase número 1, fase de reposo, lista para la conducción de nuevos potenciales de acción. Cabe mencionar que un potencial de acción no puede ocurrir hasta que el pasado haya concluido todo su ciclo. Esto es decir, que el potencial de acción pase por la fase de despolarización, repolarización y llegue a su reposo. Concluyendo este ciclo, puede ocurrir un nuevo potencial de acción. No depende del estímulo eléctrico con el que llegue. Hasta que un estímulo no concluya, no puede ocurrir otro. Para entender la forma en que un electrocardiograma registra la actividad de nuestro corazón, es importante comprender el sistema eléctrico del corazón o el sistema de conducción cardíaca, que controla la acción de bombeo de dicho órgano. Dicho sistema comienza a partir del nodo sinusal, durante la sístole auricular, donde viajará un potencial positivo a través de las aurículas.
Esta zona del miocardio se despolariza y esto genera una onda de despolarización. Es importante recordar que una característica de las células es la excitabilidad, por lo cual es posible que dicha onda se transmita con facilidad a las células adyacentes. Entonces, esta onda tendrá carga positiva, lo cual nos permitirá observar un vector eléctrico positivo, donde la onda fluye hacia abajo, a la izquierda. Dichos vectores serán imprescindibles para comprender después las variables del electrocardiograma. Entonces, el impulso eléctrico después llegará al nodo auriculoventricular, que posee un tejido especializado en la conducción lenta del impulso. Esto se debe a que dicho tejido está constituido por células pequeñas y múltiples, tiene pocos nexos de unión eléctrica y su despolarización dependen de la entrada de calcio, la cual es más lenta que el gradiente del sodio. Este proceso tarda alrededor de 0.1 segundos. Dicha ralentización permitirá completar la contracción de las aurículas, coordinando el paso de sangre hacia los ventrículos. Consiguientemente, el impulso eléctrico viaja hacia las de His, que se divide en una rama derecha e izquierda, que finaliza en las fibras de Purkinje. Estas células están especializadas en conducción rápida, porque se constituye de células más grandes pero en menor cantidad, y los nexos de unión eléctricos serán numerosos y la despolarización dependerá del sodio, cuyos canales son más rápidos. Después sucede la despolarización de los ventrículos, que ocurre en 3 fases: la despolarización del septum, de la zona apical del corazón y de la zona basal. De forma general, el haz de His contiene tejido fibroso y muscular, por lo que al despolarizarse esta zona, se estimula el tejido muscular que se encuentra en el tabique interventricular o septum, originando una onda de carga positiva, formándose un vector ascendente hacia la derecha. Entonces, se despolarizan los ventrículos de forma casi simultánea. La onda se propaga desde la zona subendocárdica hacia la subepicárdica, entendiéndose que dicha carga se propaga desde el tejido de las fibras de Purkinje hacia el miocardio. Aquí se podrá observar un vector descendente hacia la izquierda. A pesar de que el músculo de ambos ventrículos deberá contraerse para bombear sangre, el ventrículo izquierdo se contraerá con más fuerza, debido a que posee un tejido más grueso en comparación al grosor del ventrículo derecho. De tal forma, los ventrículos se encuentran despolarizados totalmente, por lo que ya no se propaga ninguna onda eléctrica. En este punto, deberá generarse la repolarización, desde afuera del órgano hacia adentro. Entonces llegarán ondas negativas hacia el miocardio, generando la repolarización ventricular, haciendo notorio un vector eléctrico hacia arriba, hacia la derecha. También ocurre la repolarización de las aurículas, sin embargo, es tan pequeña que es opacada por la repolarización de los ventrículos y será indetectable para el electrocardiograma. De tal forma, seguirá el bombeo continuo del corazón y este ciclo se va a repetir constantemente. Para explicar las partes del electrocardiograma, primero tenemos que definir la onda isoeléctrica. Este es el punto base del electrocardiograma. Cuando las deflexiones ocurren hacia arriba son positivas y cuando ocurren hacia abajo se consideran negativas. La primera deflexión es positiva, denominada onda P. Corresponde al periodo de despolarización auricular. El primer segmento es el PR. Se encuentra entre la onda P y el complejo QRS y corresponde al retraso fisiológico para el llenado ventricular. La primera deflexión negativa también se denomina onda Q. Corresponde a la despolarización del septum interventricular. La segunda deflexión positiva o onda R corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Y la segunda deflexión negativa o onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho. El segundo segmento es el ST, entre el complejo QRS y la onda T. La última deflexión positiva se denomina onda T y corresponde a la repolarización ventricular para que pueda producirse una nueva despolarización. Después están los intervalos. El primer intervalo incluye la onda P y el segmento PR. El siguiente intervalo inicia en la onda Q y hasta el final de la onda T, e indica la duración de la sístole ventricular.
Los impulsos eléctricos viajan por el corazón y provocan su contracción, comúnmente llamado latido. Al colocar electrodos en el pecho, en la parte superior del abdomen y en la espalda, es posible registrar los impulsos eléctricos. Esto es un electrocardiograma. El patrón específico de los impulsos eléctricos puede mostrar muchas cosas. Los cambios en el electrocardiograma se pueden producir por varias razones. El monitoreo electrocardiograma por lo general se realiza en el consultorio del médico. El mismo resulta útil para tratar la enfermedad, ya que se muestra lo siguiente. Una de las principales causas, por ejemplo, durante un ataque cardíaco, la actividad eléctrica del corazón cambia y ese cambio se registra en el electrocardiograma. Consiste en el registro y visualización del trazo de las corrientes eléctricas que se generan en las células del corazón y su conducción a través del tejido del corazón. Un dato curioso es cuando la onda P es mayor a los 3 milivolts. Se relaciona con un crecimiento de la aurícula derecha, y cuando la morfología de la onda no es redondeada, sino mellada o en forma de M, se relaciona con un crecimiento en la aurícula izquierda, y esto a su vez con la enfermedad de la válvula mitral. También otras causas son, si tiene alguna evidencia de enfermedad en la arteria coronaria, si hay disminución del flujo sanguíneo a ciertas áreas del cuerpo, si hay desequilibrio químico o electrolíticos en el cuerpo, por ejemplo niveles altos o bajos de potasio en la sangre, si ha tenido daños en el corazón en el pasado o si los tiene actualmente, si su corazón está agrandado, si los latidos del corazón son regulares, ya que los ritmos irregulares pueden indicar un problema o trastorno subyacente. Si su electrocardiograma muestra un latido o ritmo irregular, se le conoce como cambios en el electrocardiograma. También cabe mencionar que hay cambios que experimentan las personas normales y sanas durante el día sin ser conscientes de eso. Ciertos tipos de cambio en el electrocardiograma le informan al médico que puede tener un problema determinado, que necesita ser investigado con mayor profundidad.